Calderón de la Barca nació en Madrid, el 17 de enero del año 1600. Su educación fue severa y estuvo orientada por su padre a conseguir una capellanía familiar. Para ello, al volver a la corte de Madrid, fue ingresado en el Colegio Imperial de los Jesuitas. Unos años más tarde, estudió religión en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, que finalmente dejó para acogerse a la vida de las armas y recorrer Flandes y el norte de Italia con el duque de Frías. Al volver a Madrid, escribiría sus primeras comedias. Los temas más característicos de Calderón son los filosóficos. En su producción se pueden distinguir dos épocas. En la primera, hasta los 35 o 40 años, siguió más de cerca el modelo de comedia de Lope de Vega, menos reflexiva y más vital. Entre sus mejores obras de esa época figuran La dama duende y Casa con dos puertas malas de guardar. En su segunda época mantiene la fórmula de Lope, pero trabaja con mayor cuidado los detalles. También elabora con más atención la forma, creando un barroco más remarcado en una síntesis personal de las dos grandes tendencias estilísticas del momento, una base conceptista y muchos adornos. Por otra parte, aborda temas de mayor profundidad. Las obras de Calderón se clasifican en dramas religiosos, como La devoción de la cruz, comedias contemporáneas de enredo o de capa y espada, como Casa con dos puertas o Males de guardar, dramas mitológicos, como La hija del aire o Eco y Narciso, dramas de honor y cielos, como La niña de Gómez Arias o El alcalde de Zalamea, dramas filosóficos, como La vida es sueño, y autos sacramentales, como El gran teatro del mundo o El gran mercado del mundo. La obra cumbre de Calderón fue La vida es sueño, uno de los mejores ejemplos del teatro filosófico que plantea el conflicto entre libertad y destino. Esta historia trata sobre un rey llamado Basilio. Este rey iba a tener un hijo, pero cuando lo tuvo, un oráculo le dijo que ese hijo iba a traer el desastre al reino. En efecto, nada más nacer, la madre murió, y el rey asustado mandó a su hijo a una torre escondida entre montañas, donde nadie supiera que él estaba. Solo Cotaldo, su ayo, conocía su paradero. Basilio acabó reflexionando sobre su hijo, Segismundo, y decidió devolverlo al palacio para ver lo que sucedía. Pero este se mostró violento y desconsiderado con nobles, damas, criados e incluso con su padre, el cual le devuelve la torre donde Clotaldo le convence de que todo lo sucedido había sido un sueño. Segismundo llega a conclusiones sobre la vida y los sueños. Finalmente, el pueblo y los soldados descubren a Segismundo y van a rescatarlo de la torre. Cuando llegan donde el rey, este se pone a sus pies, pero Segismundo es bueno con él. Decide actuar bien, ya que si es un sueño, más tarde tendrá remordimientos. Llega a la conclusión de que nunca sabrá si lo que está viviendo es sueño o realidad. Según Platón, el hombre vive en un mundo de sueños, de tinieblas, cautivo en una cueva de la que solo podrá liberarse tendiendo hacia el bien. Únicamente entonces el hombre desistirá de la materia y llegará a la luz. El influjo de esta concepción platónica en la obra es evidente. Segismundo al principio vive dentro de una cárcel, de una caverna, donde permanece en la más completa oscuridad por el desconocimiento de sí mismo. Solo cuando es capaz de saber quién es, consigue el triunfo, la luz. Esto nos da a entender que Calderón adoptó la forma del drama filosófico platónico en su obra. Al morir Lope de Vega, Felipe IV lo encargó del teatro de Palacio. Ya escritor famoso, a los 51 años se ordena sacerdote y se retira a Toledo. El rey vuelve a llamarlo y lo nombra su capellán de honor. Calderón nunca criticó la sociedad de su tiempo, ni los valores sociales o morales de ésta. El lenguaje era típico del barroco, conceptista, en el cual abundaban las metáforas difíciles, como las antítesis, las elipsis o las paradojas. Igual que Lope de Vega, Calderón fue el modelo para otros autores que siguieron la trama y profundización de los personajes característicos de él. De entre ellos se encuentran Francisco de Rojas y Agustín Moreto.
y a los 81 años de edad, el 25 de mayo de 1681, Calderón de la Barca falleció en Madrid.